Bien, carta a los Hebreos. Padre, te damos gracias que podamos estudiar tu palabra, Señor. Sin duda, es un privilegio tener esta libertad, Señor, para hacerlo. Y en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra nos enseñe, nos ayude en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, Señor, en todo lo que es de buen nombre, para que podamos edificarnos y crecer más y comprender, Señor, cuál es tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es solamente la introducción que voy a hacer para... Vamos a examinar textos, obviamente, pero vamos a... rápidamente. Si van al capítulo 1 y dejan allí su búsqueda. Bien, esta carta es una carta inusual porque rompe un poco la forma en que se escribe en el Nuevo Testamento. Primero, no hay un autor como las otras cartas, como la de Tesalonicenses, la de Corintios. Cuando empieza la carta dice: yo, Pablo, a la iglesia que está en Tesalónica o en Corintios o en Filipos. Esta y la primera carta de Juan son las únicas dos que no tienen un encabezado tradicional, por decirlo así, de la época. Parten simplemente escribiendo y exhortando a una comunidad. En ese sentido es única. Y bueno, hay muchas teorías respecto a quién pudo haber escrito esta carta. Se le atribuye al apóstol Pablo, a Bernabé, a Silas, a Lucas, a Aquila y Priscila, en fin. Hay una variedad de autores que están, ¿cierto?, siendo reconocidos como los autores de esta carta. Y por supuesto, esta carta está en el anonimato. Y esta epístola es una gran carta porque anima a los cristianos a no abandonar la fe en Cristo para volverse a rituales, a formas de vida relacionadas con la religión judía. Los cristianos o las personas que están recibiendo esta carta, ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿A quién le escribe este autor? ¿Por qué escribe? Más o menos la carta es del año 60, 70. La mayoría de los autores piensa esto. Y también que los judíos cristianos a quienes va dirigida esta carta están presentes en Roma. Otros dicen que están en Alejandría. Algunos postulan que está escribiendo a los cristianos judíos que están en España. Pero la gran mayoría centra su opinión final que esta carta está siendo dirigida a los cristianos que están en Roma. De verdad es una nebulosa que hay ahí que está presente en esta carta. Pero ¿cuál es el propósito que tiene el autor de escribir esta carta? ¿Cierto? Pablo, ya sabemos que escribe 1 Corintios para corregir los problemas, 2 Corintios para animarnos, consolarnos, para establecer su propósito. Efesios lo escribe para mostrar que el cristiano tiene su posición en Cristo en lugares celestiales y un llamado a la vida práctica. Los de Filipos, ¿cierto? Pablo les escribe para mostrarles que Jesucristo, siendo Dios, se hizo siervo. Entonces, para mostrar el corazón de un siervo y para mostrar también, para enseñarles a algunas personas dentro de la iglesia que tuvieran un mismo sentir. Es decir, cada carta, Dios tiene un propósito definido para una comunidad específica y las atraemos a nuestro tiempo para aplicarlas a nuestras vidas. Y aquí el propósito a los creyentes a que perseveren en la fe en medio de la persecución y en medio del hostigamiento, de volver, ¿cierto?, a estas religiones o a estas prácticas del judaísmo. La carta busca, ¿cierto?, confrontar a aquellos judíos cristianos que están allí en esta congregación que se sientan tentados a apostatar de la fe. Y este es un tema muy actualizado, porque hoy día hay muchos cristianos, personas que se dicen cristianos o que fueron una vez cristianos, que están fuera de la iglesia. Y por alguna otra razón están, ¿cierto?, fueron ofendidos, pero están aparte de Dios, dejaron su fe. Y ustedes saben que ir al mundo nuevamente es una de las peores tragedias en la vida de alguien que ha conocido a Jesucristo. ¿Por qué?
porque el mundo comienza a atraparlo y a llenarlo de las cosas que hoy en día nosotros podemos ver. Entonces, ellos tenían miedo, o el autor escribe a los que tenían miedo ¿cierto?, de las persecuciones, pero también exhorta a los que estaban viviendo allí de volverse al cristianismo. Una de las cosas importantes que tenemos que saber que nosotros no tenemos hoy es que en el primer siglo había de parte del Imperio Romano hacia la comunidad judía una cierta flexibilidad a la comunidad judía, que vivían bajo el ritual de Moisés, que les permitían practicar sus rituales en sus sinagogas, en el templo. Ellos podían vivir así, pero el cristianismo era una pseudo secta que provenía del cristianismo, por lo tanto no gozaba de los privilegios del Imperio Romano y estaban siendo perseguidos. Recuerden que en el año 54 al 68, y si no recuerda, hoy día lo aprendemos, que gobernó Nerón, el emperador Nerón, y Nerón realizó, ¿cierto?, una de las persecuciones más cruentas, unas masacres terribles contra los cristianos, no así contra los judíos. Claudio lo hizo cuando expulsó, ¿se recuerdan? Que Aquiles y Priscila estaban en Roma, y Claudio, por un edicto, expulsó a los judíos de Roma, y ellos llegaron a Corintio, donde se encontró con Pablo. Pero a los judíos, los cristianos, no tenían esa flexibilidad y fueron perseguidos de una manera terrible, un acoso por parte de Nerón. Entonces, en medio de esta persecución que nosotros no tenemos hoy en día, nadie nos persigue por ser cristiano, ¿cierto? Hay una persecución muy, ¿cierto?, escondida a través de las redes sociales y a través de formas de gobierno, ¿cierto?, que se instalan en nuestra sociedad. Pero los cristianos estaban siendo directamente perseguidos y ese era un gran problema que estaban enfrentando. Entonces, perder mis bienes, perder mi vida, ver el ejemplo de los que ya habían sido martirizados. Recuerden que Nerón los empalaba, ponía cera y los prendía para iluminar sus jardines en la noche en Roma. Y eso no es broma, eso no es una historia, no es un mito. Está en la historia, ¿cierto?, más trágica de Roma hacia los cristianos. Los mandaban al Coliseo Romano. Entonces, frente a eso, siendo yo cristiano, me veo entonces en esa disyuntiva de seguir fiel a Cristo, a pesar de las consecuencias, o retroceder y buscar un lugar neutro donde voy a tener cierto espacio. Y este espacio era precisamente volverse atrás con los judíos, con la religión judía, que tenía una libertad con los romanos. En el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3, vamos a ver la primera sección de este libro, que es del capítulo 1 al 2, pero vamos a ver los primeros versículos. El autor, inspirado por Dios, recuerden que la palabra inspiración significa la exhalación que viene directamente de Dios. No es la teoría del dictado de que quedaron como en trance y un chip les llegó a la mente y comenzaron a escribir. No, Dios los inspiró para que ellos escribieran lo que estaba en su corazón y en su mente. Y cuando eso ya estaba escrito, entonces uno se daba cuenta que era la palabra de Dios inspirada. ¿Por qué? Porque tenía no tan solo la opción de ustedes leerla, sino que esa palabra tenía la virtud de cambiar y transformar vidas. Por eso que cuando se hizo el canon de la Biblia, la totalidad de los 66 libros que tenemos, una de las preguntas que se le hacía al libro era: ¿es inspirado? ¿Fue escrito por un hombre de Dios? ¿Tiene el poder de cambiar vidas? ¿Tiene el poder de transformar vidas? Entonces, cuando la gente o los cristianos de aquel tiempo podían responder positivamente esa pregunta, entonces el libro pasaba a formar parte de la colección de libros inspirados. Por lo tanto, este libro, inspirado por Dios, ¿cierto?, exhalado por Dios, comienza el autor diciéndonos lo siguiente. Y lo primero que vamos a ver aquí es lo que se conoce como la revelación especial. Tenemos la revelación general, pero ahora vamos a entrar a lo que se conoce en las Escrituras
como la revelación especial de Dios. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y recalco postreros días cuando escribió esta carta, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, fíjense el autor cómo es inspirado para dar a conocer a Jesucristo. Es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el mundo tal como lo conocemos ahora, cayendo en picada, aún es sustentado por Dios. ¿Cómo lo hace? Con la palabra de su poder. Su vida, mi vida, es sustentada por Cristo. Cristo mismo la sostiene con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues bien, entonces comienza aquí hablando que Dios ha hablado. ¿Creo en Dios? ¿Compartía con una persona el otro día? Sí, pero la pregunta es, ¿que Dios habla? ¿Se comunica con su creación? Dios sí se comunica. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, nosotros encontramos dos formas en que Dios se ha revelado. La primera es por la revelación general. El Salmo 19, el versículo 1, nos enseña esto. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la forma de revelarse Dios es también por medio de la naturaleza. Una de las formas que se conoce como la revelación general. Por ejemplo, estos días, ¿quién ha tenido la oportunidad de ver la luna? Al lado ha tenido a Venus. Y anoche estaba la luna, estaba Venus y estaba Júpiter. Y cuando uno va a lugares cerrados, ¿cierto?, donde no hay contaminación lumínica, uno puede ver la luna, las estrellas en su esplendor, toda la majestad. Pues bien, ¿de qué nos habla eso? Nos habla de un acto creativo, de la creación, pero también de alguien creador. Por lo tanto, la naturaleza es una forma en que Dios se ha manifestado a los hombres. Buenas tardes. Lo que se conoce como revelación general. Pero también Dios se revela a través de la historia. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, Daniel dice que Dios quita y pone reyes. Entonces Dios no es ajeno a nuestra historia. Dios interviene en la historia con el propósito de revelar su plan de salvación. De hecho, en la historia interviene cuando viene Jesucristo. Él se hace hombre. El Evangelio de Juan nos dice que Él estaba en la presencia de Dios, cara a cara con Dios, pero Él se hace hombre. Dios interviene en la historia de la humanidad y lo podemos ver en Israel, cuando Dios cuida a Israel, cuando es asolado por los asirios, ¿cierto? Y es llevado en cautiverio, pero Dios dice por los profetas, pero va a quedar un remanente cuando es llevado en cautiverio por Babilonia, pero va a quedar un remanente. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que del linaje, ¿cierto?, de Israel vendría ¿quién? El Mesías. Entonces Dios interviene en la historia. Dios no es ajeno a la historia. Dios no es ajeno al sufrimiento de los cristianos y de las personas en países como gobiernos totalitarios, por ejemplo, donde hay ideologías extremas o donde hay países que son teocracias como los países musulmanes. Dios interviene en la historia. Pero también otra forma en que se revela Dios en el contexto de la revelación general es por medio de la conciencia. En Romanos, el capítulo 1, ¿cierto?, dice que Dios, el capítulo 2, que Dios va a juzgar a algunas personas, a algunas generaciones, por sus conciencias, porque sus conciencias, ¿cierto?, son como la alarma, ¿cierto?,
donde uno detecta lo que es bueno y lo que es malo, y conforme a lo que hemos nosotros considerado bueno, nosotros entonces tenemos que vivir por eso. Y no habiendo Dios, solamente la naturaleza como un registro y firma de Dios de su acto creativo, está mi conciencia. Y Dios va a juzgar entonces a algunos hombres por sus conciencias. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios, Dios dice que va a juzgar a los hombres por un día por Jesucristo, a quien lo puso como Señor y Rey. Entonces, Dios se reveló por la naturaleza, por la conciencia y por la historia, en la revelación general. En el libro de los Hechos, el capítulo 17, Pablo, cuando está en el Areópago, si buscan conmigo, Hechos 17, versículo 24 al 27. Aquí está Pablo en el Areópago con los filósofos griegos, ¿cierto? Influenciados por Platón, por Sócrates, ¿cierto? Buscando siempre encontrar la verdad. Pero Pablo pasando dice, veo que son muy religiosos. Y hay una estatua allí que dice al Dios no conocido. De ese Dios vengo a hablarle. Y Pablo en el versículo 24 de Hechos 17 les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, porque ellos tenían cientos de templos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Aquí tenemos una verdad, procedemos de Adán. No venimos del mono, ¿cierto? No hay una evolución, eso es falso, y quedó totalmente eso caído, ¿cierto? Como una teoría, cuando se descubre el ADN, ¿cierto? Eso es para un tema, pero el hombre procede de Dios. Dios creó la primera pareja y de allí venimos nosotros, de una sola sangre, pudiéramos expresarlo, de una sola vida, la vida de Adán y de Eva. De allí procedemos todos. Dice entonces Pablo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios, por medio de la revelación general, puede ser conocido. Un hombre puede contemplar una puesta de sol, la belleza, ¿cierto?, de un bebé, o de la creación misma, del oído, del ojo. Uno queda perplejo de ver lo intensicado que es todo, cómo Dios creó todo a partir, ¿cierto?, de su palabra y poder creador. Dios se reveló. Pablo les ha dicho, entonces tenemos nosotros aquí la estructura de la revelación general. Pero una de las cosas que la revelación general no puede hacer es convencer al hombre que es pecador. Hacerlo sentir, ¿cierto?, que necesita a Dios. Porque un hombre puede gozar de la naturaleza, puede tener una buena conciencia, puede entender toda la historia y los procesos donde Dios ha intervenido, pero nunca arrepentirse. Y nosotros somos llamados al arrepentimiento. La palabra de Dios busca que el hombre se arrepienta para encontrarse con su Creador por medio de Jesucristo. Ese es el propósito. Entonces, volviendo al libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas veces, y ya vimos, la naturaleza, la historia, la conciencia, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, y aquí la revelación se convierte, ¿cierto?, en una revelación por medio de hombres que Dios llama e inspira, los profetas, los hombres, ¿cierto?, que Dios usa para ir a amonestar al pueblo de Israel para que se arrepienta, porque Israel estaba apartado, siendo el pueblo especial de Dios, como hoy la iglesia puede estar muchas veces, ¿cierto?, apartada y separada de las enseñanzas de Dios, hombres que dicen ser de Dios, pero están viviendo vidas totalmente contrarias a lo que Dios enseña por su palabra. Entonces, en aquel tiempo, Dios levantaba profetas
para ir a amonestar, como cuando David, ¿cierto?, tomó a la esposa de Urías. ¿Y qué pasó? Dios levantó a Natán para que fuera y decirle a David, lo que tú has hecho, estás condenable, y Dios lo llamó al arrepentimiento. Y podemos ver el Salmo 51, Salmo 32, donde David expresa su profundo arrepentimiento porque fue confrontado directamente por un hombre que Dios llamó, pero por la palabra de Dios. Entonces, el poder que tiene la palabra de Dios es cautivar nuestro corazón, llamarnos la atención para un propósito que Dios ha establecido. Dios habló por los profetas. ¿A qué profetas tenemos? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, Joel, Amós, Abdías, y todos estos hombres de Dios escribieron para la nación de Israel, ¿cierto? Y tanto a la nación de Judá, para que se arrepintieran y volvieran a Dios, porque ellos, teniendo el templo, en el desierto tuvieron el tabernáculo, pero teniendo el templo, dentro del templo tenían dioses paganos como Baal, como Astarot, y reyes de Israel sacrificaron sus propios hijos para adorar a estos dioses, como Manasés, que quemó a sus hijos como un holocausto ante Moloc, y estos dioses estaban dentro del templo. Entonces Dios llamaba continuamente a estos hombres, ¿cierto?, para que se arrepintieran y por las injusticias que se cometían en Israel. Dios habló por los profetas, pero ¿qué dice aquí en el versículo 2? En estos posteros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Esta es la expresión máxima de lo que Dios ha revelado o de la revelación de Dios. Jesucristo es la palabra viva. Él es el Dios viviente, que, ¿cierto?, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, pero Él es la palabra viva. Y sus palabras traen consuelo, traen exhortación, traen ánimo, nos ayudan. Cuando los discípulos en un momento dado, ¿cierto?, la multitud recuerden que Jesús llamó 12 discípulos, ¿sabes? ¿Cierto? Pero después llamó a 70 y los mandó de 2 en 2. Y estaban las multitudes que lo seguían. Sus discípulos, entre los que estaban ahí, los 70, más los 12, algunos de los 70 comenzaron a alejarse de Jesús porque ellos creían que Jesús iba a tomar un ejército, iba a sacar a Roma y se iba a instalar en el templo y iba a decir, yo soy el Mesías y aquí reino yo, pero el reino que él trae era un reino espiritual. Entonces los discípulos, como Judas, que lo traicionó, ¿cierto?, perdieron de vista la parte espiritual del reino de Dios. Un día se va a concretar el reino de Dios cuando Cristo venga y gobierne por 1000 años. Pero este gobierno es en el corazón y no lo entendieron y comenzaron a irse. Y Jesús les dijo, ¿quieren irse ustedes también? A los 12, los 70 empezaron a irse, a los 12 los increpó y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? ¿Y quién le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Un filósofo puede tener una visión, una cosmovisión fantástica de la vida, basada en el amor, etc., sobre lo intrinsecado que es vivir, pero Jesús tiene palabras de vida eterna, y eso cambia rotundamente la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque un hombre puede conmovernos, ¿cierto?, con sus libros fantásticos, pero Jesucristo nos conmueve en el corazón. Ahí donde está el problema, donde Jesucristo dijo, ¿de dónde vienen las guerras? Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. ¿De dónde viene eso? Del corazón del hombre. Y es precisamente Jesús, la palabra vida, donde Dios se ha manifestado. ¿Cuándo se manifestó? En los postreros tiempos. ¿Y qué estamos viviendo todo este tiempo? Es el tiempo de la gracia. Dios ha estirado, ¿cierto?, el cordel para que más personas puedan venir a Él. Y ahora, ya no es por los profetas, no es por la conciencia, no es por la historia, ese es un conocimiento que adquirimos, es por la palabra
que nos enseñó Jesucristo que el hombre debe volverse a Dios. Jesucristo contó una parábola en Lucas 16 de un hombre pobre y un hombre rico, y los dos murieron. Y el hombre pobre fue al seno de Abraham, que es lo que conocemos como hoy día el paraíso, donde fue Pablo, porque Cristo se lo llevó para allá. Pero fue allí no porque era pobre, sino porque tenía fe en la esperanza del Mesías. Pero cuando murió el rico, dice, y abriendo sus ojos, despertó en el infierno, en el Seol, en el lugar de los muertos, y vio que estaba en medio de una llama y tenía una sed. Y en aquel tiempo, cuando los muertos morían antes de la cruz, iban a un lugar, ¿cierto?, el Gehenna, el Seol, y allí estaban separados por una gran cima, el seno de Abraham y el infierno. Y él miró y vio al Lázaro, al pobre que estaba allá, y le dijo, Jesús, por favor, manda a alguien, Abraham, su padre Abraham, manda a alguien a mi casa, de entre los muertos, que vaya, para que les hable a mis familiares, para que no vengan aquí, porque yo estoy en medio de un tormento. Y le dijo a Abraham, a Moisés tienen y a los profetas. ¿Qué le dijo? Tienen la palabra. Porque si mando, no lo van a oír, mucho menos la palabra, pero tienen la palabra. Entonces, lo que tenemos nosotros que poner énfasis en nuestra vida, como primer lugar, ¿cierto?, es Dios, pero su palabra, porque ella es la que modela nuestra vida y le da sentido y propósito. Entonces, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo el universo. Cristo es el ejecutor de toda la creación con el Espíritu Santo. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tal vez más de alguna vez lo he escuchado. Dios creó la materia, el espacio, tiempo, ¿cierto? ¿Y qué más creó? Materia. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, materia. Y cada uno se divide en tres. La materia se divide en estados líquido, gaseoso, sólido. El espacio, alto, y así tiempo, pasado, presente, futuro. ¿Se dan cuenta? Cristo hizo eso. Antes de eso no existía, estaba solamente en la eternidad. Dios siempre ha existido, Jesucristo siempre ha existido, el Espíritu Santo siempre ha existido. Y en Génesis 2 dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice que esta llegó a estar desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como un agente creador en ese momento. Pero actuaron Dios Padre, Dios Hijo y Jesucristo. Pero si vamos a Colosenses, este nos va a revelar el capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1. Recuerden que hay una tarea, porque los jueves estamos estudiando aprenderse el Nuevo Testamento. La tarea es Gálatas. Recuerden, mire, hay una parte que es fácil de la Biblia, terminando 2 de Corintios, usted dice A, E, I, O. Primera de Corintios, 2 de Corintios, A, Gálatas, E, Efesios, I, Filipenses, O, Colosenses. Entonces, es una forma de memorizar, ¿cierto? Los evangelios, está Hechos, Romanos, 1 de Corintios, A, E, I, O, U. O, la 1, la O. Entonces, dice ahí en el versículo 15, hablando de Jesús. El 15. Versículo 1. La reprobamos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana le argumentó a Jesús en Juan 4, le dijo, mis padres me enseñaron que yo debo adorar en ese monte, en el monte Gerizim. Es como decir hoy día, pero yo soy católico y yo solamente a través de la iglesia católica adoro a Dios. Ese fue el argumento. Y Jesús le dijo, ¿dónde está tu esposo? No tengo esposo, le dijo. ¿Verdad? Le dijo, porque el que tienes hoy no es tu marido. 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no. ¿Y a dónde?
nosotros esperamos el Mesías que había de venir, entonces tú eres el Mesías. Mujer, le dijo, viene la hora. Jesús pensando en su resurrección y su ida al Padre. Viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu. Ya no es en el templo, ni en el monte, ni allá con imágenes. No, es en cualquier lugar, en espíritu. Puedo hablar con Dios en cualquier lugar, en la micro, en mi casa, en el campo, en la playa, donde esté. Y en verdad, bajo los principios que he aprendido por la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí, versículo 15, Él es imagen del Dios invisible. Ese Dios invisible, nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad. Cantamos a Él, no lo hemos visto, pero nosotros sabemos que está en nuestro corazón y lo adoramos en verdad, basado en principios bíblicos. Cantamos, Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios invisible que habita en la luz inaccesible, 1 Timoteo capítulo 6, donde nadie puede ver. Ese Dios invisible, Jesucristo es la imagen, es la misma esencia, la misma naturaleza, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Y cuando tú hablas de los cielos, uno literalmente se va a este cielo, donde está la atmósfera, este color azul. Pero habla de los cielos, de los universos, de los cientos de millones de galaxias que existen. En donde el otro día estaba viendo un programa donde el año 76 mandaron al espacio un satélite que se llama Voyager, el Voyager 1, donde mandaron un disco con saludos, una imagen, ¿cierto? Y después del Voyager 2. Y todos pensaron que esos dos satélites se habían extinguido. Año 76, siglo pasado. Pero los científicos han quedado con la boca abierta porque las dos máquinas salieron al espacio más allá de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia, y mucho más allá, y están mandando fotografías e imágenes maravillosas, donde todavía uno puede apreciar unos colores, unas imágenes espectaculares. Entonces, cuando dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, que todavía continúa expandiéndose, y las que hay en la tierra, todo lo que hay, los parajes maravillosos, visibles, pero también invisibles. Dios creó a los ángeles, a los serafines, a los querubines, a todo ese mundo, y de ahí se reveló Satanás. Entonces hay un mundo invisible, espiritual de maldad también que acecha a los cristianos, pero en un principio Dios creó todo. ¿Y qué dice Génesis? ¿Cuál es la máxima que aparece en el capítulo 1? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. En cuanto a la creación, y cuando creó todos los ángeles, dice los salmos, que habían canto a los cielos cuando Él creaba a los ángeles. Habían cánticos, y el día que creó a Lucifer, dice que los mejores, ciertos músicos estaban ahí para el día en que fue creado. Entonces, Jesucristo creó todo, lo visible, lo que podemos ver. Y fíjense que la ciencia recién, en el siglo pasado, con Einstein y todos los demás científicos, descubrieron el mundo de los átomos y de todo el mundo invisible que genera los átomos. Pero Dios nos está diciendo aquí que Él es el creador por medio de átomos. Creó todo, lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, ¿te imaginas todo el poder que tiene Jesús? La inmensidad que hay en Él, en el Padre, en el Espíritu Santo. Y todo ese poder, toda esa magnificencia, Dios la vuelca hacia ti y hacia mí. Porque somos el objeto de su amor. Él creó todo. Pero en Salmo 8 dice que la corona de la creación fuiste tú y fui yo.
Dice, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. Lo vestiste, ¿cierto?, de majestad y le diste el poder. Fíjense que nosotros somos agentes co-creadores con Dios. Génesis, Dios le dice, ponle nombre a los animales, administra la tierra y subyúgala. Tú tienes el poder, el nombre. Entonces todo el poder de ese Dios maravilloso, Dios también lo trae a nosotros, porque somos objeto de ese amor. Entonces, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, entonces uno puede apreciar que este Dios que se viste de maravilla, viene también a estar con nosotros. Volvamos aquí al texto, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué dice el 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tu vida, hoy día despertaste, porque tu vida subsiste en Él. Tú estás en su mano. No despertaste porque Dios, porque tú tenías planificado seguir viviendo. Porque es la gracia de Dios que permite que sigamos viviendo para Él, como un regalo. ¿Y qué hace uno en la mañana? En vez de decir, Señor, gracias por el don de la vida, por darme vida, por despertar, por poder ver, por poder ir, por poder venir. Muchas veces nos olvidamos de eso, pero estamos frente a un Dios majestuoso, que con su poder mira todo lo que hizo. Y más aún, todas las cosas en Él subsisten. Una de las paradojas que los científicos están súper locos es que la Tierra gira a más de 1.600 millones de kilómetros en este momento. Estamos viajando en el espacio a 1.600 millones de kilómetros. ¿Te imaginas eso? Yo he manejado a 190 kilómetros por hora y parece los Fórmula 1 a 300, 350. Pero la Tierra está girando a 1.600 millones de kilómetros. ¿Y saben? Y el eje de rotación es contrario a las manecillas del reloj. Va al revés. O sea, el reloj gira así, la Tierra está girando al otro y Venus gira al otro lado. ¿Cómo es posible eso? Aquí podemos ver que Dios creó todas las cosas con su poder. Él dijo que las cosas fueran y así fue. Entonces los científicos, con así una gran interrogante, ¿cómo es posible que un planeta gire en un sentido y otro en otro sentido? Jesús, ¿qué dijo? Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de estos sabios y las revelaste a estos niños. Nosotros entendemos ahora por qué eso sucede, porque Dios quiso hacerlo así, porque es su voluntad. Entonces, si Dios hace todas estas cosas, estamos en la revelación especial. Todavía no hemos entrado a la forma, al acto en que Dios se hizo hombre por medio del milagro de la concepción, que fue una promesa de Génesis 3:15. Pero la máxima revelación, el ser humano la encuentra en la persona de Jesucristo. No fue Buda. Recuerden que Buda al principio era estilizado y dio consejos sobre la vida. Y después se dedicó a tomar y a comer. Por eso es que las imágenes de Buda son así, unos chanchotes sentados, ¿cierto? Donde todo el mundo le prende velita. Pero de acuerdo a la historia, ¿cierto? Siddhartha era un hombre, un príncipe, que vivía por principios buenos de vida, pero después se dio, como todos, a la algarabía y a la vida. Nunca dijo yo soy la vida, la verdad y el camino. Jesús, él nunca dijo yo creé esto, jamás. Ni Confucio, ni los filósofos Sócrates, Platón, ellos buscaron la verdad y la ética de Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos frente a un Dios maravilloso que se ha revelado por amor a nosotros, a nuestra vida.
Entonces, las cosas pequeñas que nos suceden, podemos ver cuando Dios nos cuida de cosas que no son imaginables. Cuando Dios nos provee, porque Dios está preocupado. Porque así como está preocupado del universo, porque Él lo sostiene, y que un planeta gire de una forma y de otra, y la elíptica de los planetas, etcétera, y las millones de galaxias, hay más de 100.000 millones de galaxias contabilizadas por los científicos. Pero Dios puso sus ojos en ti y en mí, porque nos ama. Y si Él sustenta todas esas cosas, ¿cuánto más te va a sustentar a ti y te va a cuidar en las cosas que tú necesitas? Por eso Jesús dijo, busquen su reino, busquen el reino de Dios, su justicia. Pero Dios se ha manifestado en el Hijo. Jesús no es la figura de ojitos azules, pelo rubio, ¿cierto? Que uno encuentra para él, no. Isaías dice, lo veremos, pero sin esa cara de estrella, para que lo deseemos. Entonces, cuando uno comienza a descubrir a Jesucristo en esta faceta, creador, sustentador, creador de lo visible, de lo invisible, de los tronos, de las potestades, pero también el siervo que viene a morir en la cruz, porque en la eternidad Él te vio, porque como Dios es omnisciente, Él te conoce, tus pensamientos, lo que haces, lo que mira, etc. Entonces, Él te vio. ¿Y cómo sé esto? Porque el mismo Jesús dijo que Él conoce absolutamente cada cabello que hay en nuestra cabeza. ¿Sabes cuántos cabellos tenemos? Los científicos dijeron que teníamos más de 200.000 cabellos tenemos. Y Jesús dijo, y con todo eso, no cae uno de tu cabeza sin que Dios lo sepa. Entonces Dios sabe lo que uno está viviendo. Ahora, hoy, Dios sabe. ¿Puedes apagarlo o no? Está bien. Dios sabe todo lo que hay. Por eso que hay que pagarlo antes de entrar a la reunión. Nosotros tenemos esta ventaja maravillosa. Entonces, cuando uno está desanimado, cuando uno está desalentado, porque uno aparentemente Dios se ha olvidado de uno, no, Dios no se ha olvidado, porque Dios tiene sus tiempos, sus plazos. Cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar toda la tierra y de ti voy a hacer una nación grande. Con esto voy a ir terminando. Vas a ser bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estaba hablando de Jesucristo. Le dijo, pero vas a ir a una nación que va a ser cautivo por 400 años. Y por 400 años estuvieron en cautiverio en Egipto, allí. ¿Pero qué dijo Dios? Que los iba a libertar. Y lo hizo. Pasaron generaciones y todo, pero Dios intervino en la historia de Israel. Cuando Israel, o Judá más bien dicho, fue llevada cautiva a Babilonia, el profeta Jeremías dijo que eran 70 años que iban a estar ahí, 70 años. Y cuando Daniel leyó al profeta Jeremías y se dio cuenta que estaban a punto de cumplirse los 70 años, oró mirando a Israel y le dijo, Señor, estamos a punto de cumplir, Señor, estamos listos para que nos devuelvas. Y llegado el tiempo, Dios los liberó y volvieron a la tierra. ¿Quién volvió? Esdras, ¿se recuerdan? Esdras, con Zorobabel, reconstruyeron el templo. Nehemías, ¿qué hizo? Construyó los muros de Jerusalén. Lo que quiero decir, que a veces pareciera que estamos en un espacio de tiempo donde Dios no interviene. Pero Dios tiene su plan, su propósito perfecto para tu vida, para la mía. ¿Por qué? Porque Él es un Dios, ya vimos, maravilloso, portentoso, pero también es un Dios de una relación personal, uno a uno. Y Él conoce nuestros sufrimientos,
conoce nuestro dolor. Entonces, si Jesús es capaz de crear más de 100.000 millones, en lo que los científicos han visto, pero hay mucho más que eso, porque hay cosas invisibles también que ellos no son capaces de ver. ¿Cuánto más Jesús está preocupado de nosotros? ¿Cuál es la prueba? Que Él fue a la cruz por ti. Que Él fue a la cruz por ti. Él toma tu lugar. Piensa en esto. El Dios creador fue a la cruz por ti. ¿Para qué? Para darte vida eterna. Pero también para estar contigo todos los días de tu vida. ¿Y cuál era el peligro de esta iglesia? Que después de haber tenido esta comprensión, volvieran atrás, haciendo inocuo en sus vidas el sacrificio de Cristo. Por eso, tomando un texto de este libro, dice, ¿cómo permaneceremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bien, hemos analizado el primer bosquejo de esta introducción. La próxima semana continuamos con la segunda parte del libro y la subsiguiente con el tercero, para entrar ya de lleno al capítulo, versículo a versículo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, entendemos con una claridad más profunda, porque es tu Hijo amado, la palabra viva, que por su poder, Señor, tú te has revelado para que nosotros pudiéramos conocerte. Señor, gracias porque entendemos que tú te revelas por la naturaleza, por la conciencia, por la historia. Siempre has estado presente, Señor, de esa forma. Pero también ahora en Cristo Jesús, en los últimos tiempos, como dice tu palabra, en los postreros tiempos, tú te manifestaste en tu Hijo Jesús, quien nos amó al punto de dar su vida en la cruz del Calvario. Señor, gracias por este tiempo, porque podemos, Señor, descansar en tus manos, sabiendo que tú tienes, Señor, el control de toda nuestra vida. Y que no hay nada que te pueda sorprender de nosotros. Ayúdanos a la obediencia para que tu propósito y voluntad se cumpla en nosotros siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.